Buenas noches, amados hermanos. Gracias a Dios tenemos una nueva oportunidad para estudiar evidencias cristianas históricas, juntos edificarnos, poder aprender aún más. Recuerden que todo el material que estamos viendo ahorita no es para que lo memorice. Si lo memoriza, gloria a Dios, definitivamente, sería maravilloso, pero no necesariamente es para que lo memorice, es para que lo discutamos, en primer lugar lo entendamos y también lo tengamos cuando se entregue todo el material del curso, lo tengamos a disposición siempre para consultas respecto a estos temas. Estamos no solamente fortaleciendo nuestra fe con esto, porque no es que creíamos o creemos por esto, sino que toda confirmación, toda corroboración es maravillosa. Y bueno, está ingresando nuestro hermano Eddie Córdoba, imagínense lo importante de hacer buenas diapositivas. Cuando hacemos una tremenda portada, buenas diapositivas, el hermano Eddie dice, ahora sí, vamos para allá. Bienvenido, hermano Eddie, buenas noches. Decía entonces que retomamos nuestro tema confiabilidad histórica del Antiguo Testamento en evidencias cristianas históricas y hemos estado hablando respecto a la cantidad y la calidad del material textual que Dios ha permitido que llegue hasta nuestras manos. Todavía podríamos recibir o pudimos haber recibido más, pero con lo que hemos recibido tenemos suficiente para confiar que verdaderamente nos ha llegado el mismo texto que estudiaron Jesús y los apóstoles y los primeros cristianos. Me refiero sobre todo en este caso, o particularmente en este caso, al Antiguo Testamento. Claro que tenemos todos los textos de toda la Biblia, pero hoy estamos enfocados nuevamente en el Antiguo Testamento. Hablábamos en nuestra última lección acerca de los manuscritos del Cairo, los que fueron encontrados en aquella antigua iglesia y que se estaban utilizando para alimentar la chimenea hasta que un experto detuvo a estos monjes que estaban destruyendo un material demasiado valioso. Ahora estos manuscritos de ese Genisá en hebreo es como un almacén, un depósito donde usted guarda, por ejemplo, nosotros tenemos un depósito, o bueno, la mayoría tiene un depósito para las herramientas, algo que está así muy aparte. Prácticamente usted no va allá a menos que tenga que hacer algo muy importante. No es algo que está accediendo a él muy frecuentemente. Bueno, en este caso es un Genisá, era un lugar así donde se colocaban los manuscritos que ya estaban muy viejos, que ya estaban deteriorados, que ya no eran, como vamos a ver dentro de un rato, aptos o adecuados para la lectura pública o para el estudio. Lo que se logró encontrar, en dicho Genisá en el Cairo, allá en Egipto, ahora está esparcido, o estos descubrimientos, estos manuscritos están esparcidos por todo el mundo. Algunos de los mejores que se pudieron rescatar están en nuestro continente, en los Estados Unidos de América, como es natural, y forman parte de la colección en memoria de NLO, localizado en el Seminario Teológico Judío en la ciudad de Nueva York. Ahí hacen alusión a este experto conocedor de textos hebreos y pues Nueva York es ahora el guardián de estos documentos a los que se puede tener cierto tipo de acceso. El Museo Británico también incluye en su catálogo 161 manuscritos del Antiguo Testamento en hebreo y la Universidad Oxford en el catálogo de la biblioteca Bodleian incluye 146 manuscritos del Antiguo Testamento y cada uno contiene un gran número de fragmentos. Se estima que en los Estados Unidos de América, entre fragmentos y manuscritos más completos, habrá un total de más de 500. Los manuscritos hebreos más importantes o más significativos datan de entre el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XIX después de Jesucristo. Siglo XIV, perdón. A veces me confundo con los números fenicios, los hebreos y los romanos. Desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XIV después de Cristo. De estos, los manuscritos más importantes, más famosos también, son los que fueron encontrados en las cuevas de Qumran en el Mar Muerto. Se le conoce generalmente así, como los rollos
del Mar Muerto. Estos datan desde el tercer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo. Incluyen un libro completo de los libros del Antiguo Testamento, de un libro del Antiguo Testamento específicamente, el libro de Isaías, y miles de fragmentos que juntos representan, sí, cada libro del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. No me pregunte ahorita por qué no está el libro de Esther, porque todavía no es nuestro tema el rollo de los rollos del Mar Muerto. Lo veremos más adelante. Pero sí puedo decir ahora que estos rollos son muy importantes. ¿Por qué? Porque como mencionábamos en la clase pasada, como son más antiguos que el manuscrito más antiguo que teníamos, que era un manuscrito prácticamente del siglo X, de los años 900 y tanto después de Cristo, y debido a que los rollos del Mar Muerto nos aportan manuscritos de 300 años antes de Cristo hasta 100 años o menos después de Cristo, entonces cuando se comparó el manuscrito de prácticamente 1000 años después, o por lo menos 800 años después, era idéntico a los manuscritos que se habían encontrado en esas cuevas y que eran mucho más antiguos. ¿Esto qué significa? Obviamente que los judíos han sido, o por lo menos hablo de los judíos de aquel entonces, han sido o habían sido sumamente estrictos y cuidadosos en la transmisión del texto, de manera que puedes encontrar un manuscrito de ellos, un ejemplo, del siglo XXI, y va a ser idéntico a un manuscrito del siglo I, porque vamos a ver también hoy, espero que el tiempo nos acompañe para ver hoy el por qué estamos seguros que un manuscrito del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX es idéntico a un manuscrito del siglo I o de 2 o 3 siglos antes de Cristo. Bien, también hay otros manuscritos como, vamos a entrar aquí ya en la lista que los tenemos por aquí, ya hablábamos de la Genisá. Aquí en pantalla están viendo esto se llama Haggadah, que es una colección de tradiciones, debates, análisis de los rabinos judíos o de los ancianos judíos. Entonces, allí, en el Genisá que mencionábamos del Cairo, se encontraron muchos de estos. Entonces, allí tenemos la ilustración de uno de ellos. Pero entonces, pasamos ya a los manuscritos disponibles que estaba mencionando para que a medida que voy explicando también vayamos viendo el nombre y la fecha en pantalla. Tenemos, por ejemplo, el Códice Cairo del 895 después de Cristo. Es el manuscrito masorético, ya explicaremos quiénes son los masoretas, de más edad o de más antigüedad, aparte de los rollos del Mar Muerto. Se halla ahora en el Museo Británico, es decir, allá en Inglaterra, llamado también el Códice Cairensis. Este fue producido por la familia masoreta del judío Moisés ben Asher y contiene allí los profetas anteriores y posteriores, y de ahí falta el resto del Antiguo Testamento. Tenemos también el manuscrito conocido como el Códice de los Profetas de Leningrado, del 916 después de Jesucristo. Este contiene los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y de los 12 profetas menores. El manuscrito hebreo más antiguo debe haber más o menos, de los más antiguos debe haber por lo menos 10,000 copias entre fragmentos y, como decíamos, manuscritos más completos o más conservados. Tenemos entre el más completo el Códice Babilónicos Petropolitanus del 1008 después de Cristo y está en un museo en Rusia, allá en San Petersburgo. Fue preparado de un texto corregido del rabino Aarón ben Moisés ben Asher antes del año 1000 después de Jesucristo. Note que prácticamente todos estos están siendo de la misma época. Tenemos también el Códice Alepo. Este Códice Alepo es de más del 900 después de Cristo y es un manuscrito que tiene un valor sumamente maravilloso, sumamente grandioso. Durante un tiempo se consideró como perdido, pero en 1958 fue redescubierto. Pero obviamente no sin haber sufrido daños
porque fue parcialmente destruido en los alborotos, en los lamentables alborotos que se dieron por las revueltas judías y ya saben la guerra que tienen estos señores allá para el año 1947. Antes de sufrir esos daños, se le consideraba el manuscrito masorético más antiguo de todo el Antiguo Testamento. Tenemos también el códice que está, como decía, en el Museo Británico, que se calcula del 950 después de Cristo. Este contiene una parte de Génesis y los demás libros del Pentateuco. También tenemos el códice Reuchlin de los profetas del 1105 después de Jesucristo. Este representa un texto preparado por el masoreta Ben Neftali. El término Ben en hebreo siempre es hijo y siempre hace referencia a alguien que es conocido. Es la gracia de decir, soy el hijo de Jonás. Bueno, todos tienen que saber quién es Jonás. Estos señores se identifican generalmente de esta forma. Bien, este manuscrito hace surgir la pregunta sobre la fidelidad del texto bíblico, que es nuestro tema. Hay numerosos tipos de errores de manuscritos que los críticos pueden encontrar en los primeros manuscritos del Antiguo Testamento. Eso también hay que decirlo para ser totalmente honesto y transparente en esta investigación. Serán considerados con más detalles en una sección posterior de nuestro curso, pero es importante que lo sepamos y lo digamos. Ahora, esos errores que decimos que existen en las copias, ¿serán tan serios como para afectar el mensaje mismo o hacer imposible que el texto comunique su significado verdadero, original, lo que el Espíritu Santo quería que llegara hasta nosotros? Bueno, hermanos, si fuera así, el propósito de Dios se habría frustrado, la providencia de Dios nos hubiera fallado. No se podría o no podría Dios comunicar la revelación de tal manera que las generaciones actuales y posteriores pudieran tenerla y comprenderla correctamente. Si él no hubiera ejercido una influencia contenedora sobre los escribas, quienes transcribieron las copias de las escrituras, si él no hubiera provisto los medios, si él no hubiera, a través de incluso la enseñanza del Antiguo Testamento, haber infundido esa reverencia, ese respeto, ese cuidado en tener tantas normativas, tener tantas reglas, tener tanta metodología estricta, pues entonces, hermano, al final sí, claro, estas personas hubieran corrompido de manera masiva, destructiva el mensaje. Y si el mensaje se hubiera falsificado, pues el propósito de dar una revelación divina hubiera quedado en nada. Que tendríamos hoy lo que los copistas o escribas hubieran, querido que tuviéramos. Y bueno, ya saben que son escrituras corruptas, escrituras que traen parte de verdad y parte de error sujeto al juicio humano, en lugar de traer el juicio de Dios contra la actitud o la desobediencia o la rebeldía humana. Gracias a Dios, hermano, y como vamos a ver, no tenemos temor de que esos errores, de que esos pequeños fallos y muy aislados que existen en estas copias hayan afectado el texto del Antiguo Testamento. Es más, tenemos tantas muestras para comparar, o sea, no tenemos solamente un pedacito de Isaías o un libro completo de Isaías para conformarnos con lo que ese dice, no, es que tenemos de diferentes épocas, como ya mencionamos en la lista anterior, para poder comparar y poder saber de diferentes escribas o diferentes copistas si el error persiste o si el error lo cometió uno en particular y si el error afecta realmente el sentido o significado de las escrituras. Aquí es donde tenemos que entonces pasar al tema de la historia del texto del Antiguo Testamento. El rabino Akiva, del siglo II después de Jesucristo, tenía un deseo sano, muy bueno. Le tenemos que agradecer a Akiva, grábese ese nombre porque fue un hombre demasiado importante en lo que estamos estudiando. Él quería producir un texto exacto de la Escritura. Cuando digo producir, me refiero obviamente a los materiales, a las metodologías, al resultado final, porque el texto ya estaba revelado por Dios. A él se le atribuye el dicho, la transmisión acertada y precisa del texto sirve como una cerca para proteger
la Torá. Recuerde que la Torá es una expresión que se refiere a la enseñanza o la ley de Moisés. En el judaísmo, toda una línea de eruditos recibió la comisión de uniformar y preservar el texto bíblico, que no hubiera una copia diciendo una cosa, otra copia diciendo otra, una variante aquí, una variante allá. No, había que uniformar todo eso y preservar ese resultado, defendiéndolo de la introducción de posibles errores. Y aquí es donde vienen los señores que vemos allí en pantalla. Bueno, no los señores, sino los nombres, ¿no? Lo primero son los soferín, una palabra que es derivada del hebreo para referirse a escribas, que eran eruditos judíos entre los siglos V hasta el tercero antes de Jesucristo. Estos eran los custodios del texto bíblico. Tenemos también los sugot, que eran parejas de especialistas en asuntos textuales. Ellos recibieron esta tarea en los siglos II y primero antes de Jesucristo. Tenemos también los Tanaim, o en hebreo serían los repetidores, que es otra forma de llamar a los maestros. Estuvieron activos hasta el año 200 antes de Jesucristo. Aparte de su labor en cuanto a la preservación del texto del Antiguo Testamento, los Tanaim introdujeron o trabajaron en aspectos de lo que en hebreo se conoce como la Midrash, que es la interpretación del texto. O sea que no solo lo redactaron o lo copiaron, sino que lo copiaron, para ser precisos, sino que también trabajaron en el tema de la interpretación. Y también trabajaron en lo que en hebreo se conoce como la Tosefta, que son adiciones, y el Talmud, que son las instrucciones de los antiguos o de los sabios. El Talmud, esa recopilación grandísima, la principal de todas las tradiciones e interpretaciones y discusiones de los antiguos sabios y rabinos judíos, está dividido en la Mishnah, término que también significa repeticiones, y Gemara, o la Gemara, que es la materia por aprender, sería por traducirlo de manera textual o literal. El Talmud se recopiló poco a poco entre los años 100 y 500 desde el 100 antes de Cristo hasta el 500. Era natural que los Tanaín trabajaran para preservar la Biblia hebrea, ya que su trabajo tenía que ver con la compilación de varios siglos de enseñanza rabínica basada en el texto bíblico. Estos señores hicieron una labor, como les explico, pero muy importante y muy detallada. Pero nada comparado con los talmudistas, que son los siguientes en nuestra lista. Ellos, como decía, trabajaron desde el 100 hasta el 500 después de Jesucristo. Los señores Geisler y Nix explican la segunda tradición de los escribas, que se extendió aproximadamente desde el 400 antes de Jesucristo hasta el año 1000 después de Jesucristo. Después del periodo de la tradición de los escribas, nuestro hermano Christopher está teniendo problemas de conexión, pero tengo a Irving de coanfitrión. No sé si Irving puede admitir, igual estamos allí pendientes. Después decía del primer periodo de tradición de los escribas pertinente al Antiguo Testamento, el de los soferín, surgió un segundo periodo que fue el talmúdico. Este fue seguido por la más conocida tradición de los masoretas, alguien de quien dije que ahorita vamos a explicar cosas en detalle, que va del 100 después de Jesucristo hasta el 500 después de Jesucristo. Esdras trabajó con el primero de estos grupos, o sea, los soferín, los escribas o los custodios del texto bíblico desde aquella época, desde la época de Esdras. Ellos fueron considerados, como decía, como los guardianes de la Biblia, hasta incluso después del tiempo de Cristo. Entre los años 100 y 500 después de Cristo, el Talmud o instrucción o enseñanza se desarrolló como un cuerpo de leyes hebreas, tanto civiles como canónicas, y todas basadas en la Torá, recuerden, la ley o instrucción de Moisés. El Talmud básicamente representa las opiniones y las decisiones de maestros judíos desde aproximadamente el 300 antes de Jesucristo hasta el 500 después de Jesucristo. Consta de dos divisiones principales, repito, la Mishnah
y la Gemara. Durante este periodo se invirtió mucho tiempo para catalogar las leyes hebreas, tanto las civiles como las canónicas. Los talmudistas tenían un procedimiento sumamente complejo que seguían para la transcripción de los rollos para las sinagogas. Y esto es lo que nos interesa muchísimo. Y quiero saber si estamos en la disposición de leer porque me gustaría que me cooperaran al respecto. El experto en crítica textual, Samuel Davidson, describe algunas de las disciplinas de los talmudistas en relación con las escrituras. Y estas reglas detalladas son las que vamos a ver a continuación. ¿Quién nos ayuda leyéndonos, por favor, las primeras 5 reglas de los talmudistas para hacer copias de las escrituras precisas y trabajar el texto de la escritura con la reverencia más extrema que usted pueda ver en una persona haciendo una copia de un documento, en este caso un documento antiguo? ¿Quién nos ayuda y se goza con esta lectura? Lo tenemos en pantalla, las reglas de los talmudistas. Hoy estoy tomando café porque cuando estoy editando el texto, el video después, me duermo. Y eso no puede ser. Ya estoy como los talmudistas tomando medidas contra esas cosas. Necesito dejar el video editado para luego en la mañana poder entonces, dicen los españoles, colgarlo en la red, subirlo, decimos nosotros. Bueno, y dice la red también, subirlo. A ver, ¿quién nos ayuda con esa lectura? Por favor. Un rollo para uso de sinagoga tiene que estar escrito en la piel de animales ceremonialmente limpios. Sí, siga, léame las 5 reglas, por favor. Número 2. Debe ser preparado para el uso de una sinagoga particular y hecho por un judío. Número 3. Las partes del rollo deben ser enlazadas por lazos tomados de animales ceremonialmente limpios. 4. Cada trozo de piel debe contener cierto número de columnas y tales trozos deben ser uniformes a través del códice. Número 5. Cada columna debe tener una, no veo ahí, hermano, Altura. de entre 48 a 60 líneas con una anchura uniforme de 30 letras. Perfecto, muchas gracias, hermano. Imagínense, un rollo tiene que estar escrito, dice, en piel de animal ceremonialmente limpio. Además, debe ser para una sinagoga en particular y solo lo puede hacer un judío. Además, cuando vas a unir las partes, tiene que ser con lazos tomados de animales ceremonialmente limpios. Obviamente se refiere a la piel, ¿no? Además de eso, no puede ser que Eddie haga un códice de 3 columnas y yo hago uno de 2 y él hace de 3 para salir de eso más rápido y yo lo hago de 2 porque entonces la letra es más grande para que todos leamos mejor. No, dice. Si nos íbamos a dedicar a eso, teníamos que hacerlos todos con un cierto número de columnas y que fuera uniforme de principio a fin. Y cada columna en sí tampoco podía que él dijera, bueno, yo voy a aprovechar toda la extensión del material y yo dijera, no, yo lo voy a dejar con márgenes más amplios para que se vea más bonito. No. Tenía que ser, el texto tenía que ser la altura, de abajo, arriba, la anchura, todo tenía que ser preciso, exacto. Imagínense con una anchura uniforme de 30 letras o una altura de entre 48 a 60 líneas. Seguimos. No sé si el hermano desea seguir o alguien desea también participar. Ahora tenemos las reglas 6 a la 9, por favor. A ver. Número 6. El rollo completo debe ser diseñado con las primeras líneas o trozos iniciales
Si se escribieran 3 palabras sin su primera línea o trazo inicial, el rollo quedaría anulado y sin valor. Número 7. La tinta debe ser de color negro, no rojo, verde ni ningún otro color, y debe ser preparada según una receta autorizada. Número 8. Una copia auténtica debe ser hecha de un ejemplar o modelo, del cual el copista no debe variar en lo más mínimo. Número 9. Ninguna palabra ni letra, ni siquiera una yod, debe escribirse de memoria, sin que el escriba mire el códice modelo que tiene delante de sus ojos. Gracias, hermano. Mire esto. Si cuando usted iniciaba a redactar, no lo hacía en la línea o en el trazo inicial que lo habían hecho todos sus demás compañeros, imagínense, cuando venía el supervisor a revisarle eso, ese rollo tenía que ser anulado, quedaba sin valor. ¿A dónde iba? Recuerde, a la Genizá, va para el depósito porque ya no sirve. 2, Dios guarde, usted fuera de esos psicodélicos que, no, que tienen que escribir en varios colores para sentirse bien. Si usted usa una tinta que no es tinta negra o usa una tinta negra que no está autorizada en su preparación por un rabino, por un maestro, desechado ese manuscrito. Además, cuando iba a hacer una copia, dice, usted no podía variar en lo más mínimo del modelo que usted estaba tomando. Es más, para asegurarse de eso, la regla 9 dice, nunca debe quitar la mirada, aunque usted sepa que dice, un ejemplo, ¿no? Nosotros estamos escribiendo, porque de tal manera, estamos escribiendo Juan 3:16, porque de tal manera, si fuéramos copistas, porque de tal manera amó, pero yo en mi memoria sé, Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces nosotros venimos y lo escribimos de memoria, pero resulta que ahí hay una coma que en mi memoria, quizás yo de oídas me lo sé, pero no me lo sé con la coma, el punto y coma, o sea, a la hora de redactar es otra situación. Yo le puedo pedir a usted que memorice Romanos 1, 19 y 20. Probablemente va a venir y me lo va a decir muy bien. Pero luego cuando le pregunte, ¿y dónde están las comas? ¿Y dónde están los puntos y comas? ¿Y dónde están los puntos y seguidos? O el punto y seguido. ¿Me lo podrá decir? No. Entonces, un copista no podía basarse en ese tipo de memorización. Y por reverencia tampoco lo debía hacer, dice él. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Aunque él supiera que seguía, que dio a su Hijo unigénito, tenía que mirar que dio a su Hijo unigénito. Y entonces copiar. Imagínense, interesante, ¿no? Muy, muy interesante y muy importante para que nosotros hoy pudiéramos tener lo que tenemos. Seguimos. Si el hermano no está agotado, le agradezco que sigamos aquí. Regla número 10. A ver, se me entretuvo con Netflix de nuevo. 10. Entre cada consonante debe insertarse el espacio de un pelo o un hilo. Número 11. Entre cada nueva sección, en hebreo, Es parashat. parashat, Ajá, sección en hebreo es parashat. debe haber el espacio de 9 consonantes. Número 12. Entre cada libro, el espacio de 3. Entre cada libro, el espacio de 3 líneas. Número 13. El quinto libro de Moisés tiene que terminar exactamente con una línea completa, pero los demás libros no tienen que terminar así. 14. Además,
El copista debe hacer su trabajo vestido con traje judío completo. 15. Y su cuerpo debe estar completamente bañado. 16. No debe comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma que acaba de meter en la tinta. Y 17. Mientras escribe ese nombre, no debe desviar su atención, aunque un rey se dirija a él. ¿Qué les parece? Gracias, hermano. Mire esto. Entre cada consonante, el espacio de un pelo o de un hilo. Usted se imagina, usted redactando, o sea, copiando, ¿no? El libro de los Salmos. Y usted midiendo entre cada consonante que hubiera el espacio de un pelo o de un hilo. Midiendo que cada vez que cambiaba de sección, dice, tenía que haber el espacio de 9 consonantes. Cada vez que cambiaba de libro, terminaba aquí el libro de Isaías, iba a empezar el de Jeremías, tenía que dejar 3 líneas. Eso estaba un poco más fácil, ¿no? Ahora dice el quinto libro de Moisés, que es Deuteronomio, ¿no? Debe terminar exactamente con una línea completa. O sea, imagínense, dice, si usted empezó como tiene que empezar, si usted usó la altura que tiene que usar, si usted usó la cantidad de columnas que tiene que usar, si usted puso los pelos o los hilos entre cada consonante y hizo las divisiones entre cada sección y separó cada libro de la manera que debió separarlo, dice, el libro, el Deuteronomio, debe terminar en una sola línea, una página, una sola línea allá arriba. Y ya, así termina Deuteronomio. Ahora, los demás, si no terminan exactamente así, no hay problema. Pero ese tiene que terminar con esa línea allí. ¿Qué le parece? Además dice, debe vestirse como judío, debe bañarse completamente, un baño ceremonial, quiere decir, ¿no? Obviamente que todo, bueno, gran parte de la humanidad se baña. Pero aquí está hablando de un baño ceremonial, como también el vestido, es un vestido particular judío, ¿no? Y dice que cuando iba a escribir el nombre de Dios no podía recién haber metido la pluma en la tinta, tiene que ser que ya viene redactando. Cuando hablamos, esto estamos hablando de los talmudistas, ¿no? Cuando vamos a los masoretas, estos señores eran todavía más extremos, ¿no? Dice, y una vez que escribía el nombre de Dios, tenía que botar la pluma y tomar una nueva. Cada vez que escribía el nombre de Dios, bote la pluma y toma una nueva. Si era obviamente el nombre sagrado, ¿no? El que se consideraba el nombre sagrado, que es el tetragramaton, como se le conoce. Imagínense toda esta metodología, todo este cuidado para transmitir un texto puro a través de las edades, a través de todas las circunstancias. De hecho, hablando acerca de esto, Samuel Davidson agrega, los rollos no hechos según estas reglas fueron condenados para ser quemados en la tierra o fueron relegados a las escuelas como libros de lectura. Y también nuestro ya conocido, nuestro tío prácticamente, ¿no? Sir Frederick Kenyon dice, así que en vez de considerar las copias más viejas de las escrituras como las de más valor, los judíos acostumbraban preferir las copias más nuevas como las más perfectas y libres de daños. Mire esto, normalmente nosotros pensamos, y sucede mucho con el Nuevo Testamento, mientras más antiguo, mejor. Pero debido al sistema de transmisión textual que tenían los judíos, que ya lo acabamos de ver, en parte, más bien las copias nuevas, dice, eran hasta más fieles que una copia antigua. ¿Por qué? Obviamente porque había, como sucede hoy día, mayor investigación, mejores herramientas, maestros mejor preparados, o sea, muchas circunstancias que hacían que la transmisión textual, los materiales utilizados fueron evolucionando también. Así que todo eso ayudó a ser aún más fiel el texto original. Recuerden, estamos hablando, como dice allá arriba, de los manuscritos del Antiguo Testamento. Y por eso decía que esto es
sumamente interesante. El caso de ellos es al revés. Mientras más reciente la copia, seguramente la copia es incluso más fiel al original. Ahora, mire que no solamente tenemos que considerar para todavía seguir convenciéndonos más de cuán fieles eran los judíos en esto. Los talmudistas estaban tan convencidos de que cuando terminaban la transcripción de un manuscrito, el resultado era un duplicado exacto del original. Estaban tan convencidos de eso que ellos acostumbraban a dar a la copia nueva la misma autoridad que tenía aquel original que alguna vez escribió el profeta, al que llamamos normalmente el autógrafo, ¿no? Pero decía, tan importante es este cuidado que ellos tenían con la transmisión textual, que no es otra vez nuestro tío Frederick Kenyon en su libro algo así como Our Bible and the Ancient Manuscripts, una cosa así, que sería en español como Nuestra Biblia y los manuscritos antiguos, extiende más la explicación de estos asuntos, especialmente, les decía, en cuanto a la destrucción de las copias anteriores. Vamos a ver qué decía allí. El mismo cuidado en extremo que se dio a la transcripción de los manuscritos es también la explicación de la desaparición de las copias anteriores. Cuando un manuscrito había sido copiado con toda la exactitud prescrita por el Talmud y había sido debidamente verificado, era aceptado como auténtico y considerado de valor igual a cualquier otra copia. Y si todos eran igualmente correctos, la edad no daba ninguna ventaja a un manuscrito. Al contrario, era una cierta desventaja, ya que cualquier manuscrito, con el paso del tiempo, estaba sujeto a deterioros u otros daños. Una copia imperfecta o dañada era condenada inmediatamente y quitada de su uso. Entonces, por eso le digo que un manuscrito nuevo era más respetado que un manuscrito antiguo, porque el manuscrito antiguo puede tener manchas iba a decir de café, hombre, podía tener manchas de alguna sustancia, podía tener el sudor, haberlo deteriorado, el uso, una y otra vez borrado ciertas letras, y recuerde, o sea, eso era sumamente grave, así que por eso decíamos que una copia nueva era hasta más respetada que una copia antigua, como sucede diferente en nuestras mentes, en nuestros procesos de esta investigación cuando nos referimos al Nuevo Testamento. Continúa nuestro tío Frederick, dice, como un agregado a cada sinagoga estaba un genizá, el depósito aquel, ¿no? O alacena en el cual se guardaban manuscritos defectuosos. De estos receptáculos se han descubierto en tiempos modernos algunos de los manuscritos más antiguos que todavía existen. Así que en vez de considerar las copias más viejas de las escrituras como las de más valor, los judíos acostumbraban preferir las copias más nuevas como las más perfectas y libres de daños. Las copias más viejas, una vez consignadas al Genizá, eventualmente perecieron o perecían, ya sea del simple desuso o porque eran deliberadamente incendiadas o quemadas, cuando en el Genizá ya no cabían más. Pero sigue nuestro tío o concluye. Por lo tanto, la falta de copias muy antiguas de la Biblia hebrea no debe sorprendernos ni inquietarnos. Si agregamos a las causas ya mencionadas las repetidas persecuciones que siempre implicaban mucha destrucción de enseres y a las cuales los judíos han estado sujetos tantas veces en la historia, la desaparición de los manuscritos antiguos es o se explica adecuadamente, ¿no? Y los manuscritos que todavía quedan pueden ser aceptados como preservadores, lo que únicamente profesan preservar, es decir, preservadores, ahí faltó como una D, preservadores de lo que únicamente profesan preservar, es decir, preservadores ¿de qué? Del texto masorético. Hermanos, decíamos, ¿no? Hablábamos y con esto vamos a cerrar, obviamente, pues por esta noche, hablando acerca de este grupo, de los masoretas. La actitud de reverencia hacia las escrituras y el interés en la pureza del texto sagrado no fue algo que primeramente se originó después de la caída de Jerusalén, como
lo pensaron muchos estudiosos hace pues ya 30 o 40 años atrás. Este grupo que mencionaba, que requiere una atención particular, los masoretas, eran un grupo de eruditos judíos quienes entre los años 500 y 950 después de Cristo dieron forma final al Antiguo Testamento. Por la destrucción del templo en el año 70, aparte de la dispersión de los judíos de su tierra, llegó a ser un ímpetu poderoso tratar de, primero, uniformar o estandarizar el texto con las consonantes hebreas, porque al irse a diferentes naciones se iba a perder mucho de la lengua original. Iba a empezar el judío a aprender otros idiomas, las nuevas generaciones iban a empezar a olvidar ciertas cosas y por eso era importante que en cuanto al texto de la escritura, la pronunciación durante la lectura, el uso de ese idioma hebreo durante la liturgia o durante los actos de adoración se mantuviera cual el original. Y número dos, uniformar otra cosa, la puntuación y el uso de vocales para preservar la correcta vocalización y pronunciación para la lectura pública. Se les llamaron masoretas porque ellos preservaban por escrito la tradición oral. Esa tradición oral en hebreo es masora, por eso ellos son los masoretas o preservadores de la tradición oral. La tradición oral respecto específicamente a las vocales y los acentos correctos y al número de usos de palabras raras o de ortografía anormal que hebreos de épocas posteriores no iban a entender si ellos no hubieran hecho ese trabajo. Ellos recibieron de los soferín o de los escribas el texto de consonantes sin puntos, comparable a un texto español al que usted no le ponga vocales. Luego, ellos insertaron lo que se conoció como se conoce como los puntos vocálicos para dar a cada palabra su pronunciación exacta y su correcta forma gramatical también. Hicieron también un tanto de crítica textual, porque cuando sospecharon que alguna palabra indicada por el texto de consonante podía contener algún error de algún escriba o copista, la corrigieron de una manera, bueno, muy ingenua. Dejaron en el texto las consonantes sin cambio en la manera en que las habían recibido de los soferín, pero insertaron los puntos vocales pertinentes a la nueva palabra que ellos sustituían por la vieja y luego pusieron las consonantes de la nueva palabra misma en letras muy pequeñas en el margen. Para traducir esto al español cristiano, como diría alguno, el caso más especial o particular en esto, aunque hay un debate ahí y sí, yo estoy involucrado en este debate. Digo, no como uno de los grandes representantes, sino que también estoy metido en la discusión sobre el nombre Jehová. La providencia divina ha permitido que ese sea el nombre universal por el cual se le conoce a Dios en el Antiguo Testamento, sobre todo, y hay un debate sobre si el nombre Jehová es producto de un error, precisamente de esa transmisión del texto donde los soferín o los escribas ponen, recuerde, el hebreo no tenía vocales, o si no lo he dicho, lo vuelvo a repetir. El hebreo no tenía vocales, no nos lo imaginemos como el español. De hecho, hoy lo pronunciamos con vocales y lo escribimos con vocales por el trabajo de estos señores, precisamente los masoretas. Por eso le dije que ellos son sumamente vitales e importantes en la historia, no solo judía, sino la historia cristiana también. Les entregaron el nombre sin vocales. Ahora, ¿cómo se pronunciaba esa JHWH? ¿Cómo se pronunciaba eso? Entonces, digo, como todos los demás términos, sí tenían una pronunciación que venía desde el tiempo que lo pronunció la primera vez Moisés, lo pronunció Aarón, lo pronunciaron los sacerdotes, lo pronunciaba cada uno de los profetas, cada uno de los escribas. Entonces, eso se fue comunicando de generación en generación, de generación en generación, de manera oral. Entonces, los masoretas, y así con todas las palabras en hebreo, ¿no? Porque no tenían esas vocales, ¿no? Entonces,
Los masoretas se encargaron de colocarle a estas palabras como vocales para que se pudiera saber cómo se debían pronunciar. También lo hicieron para evitar que alguien estuviera pronunciando el nombre de Dios a cada rato y lo llegara a pronunciar mal, lo llegara a pronunciar con negligencia. O sea, ellos le tenían tanto terror a la pronunciación del nombre sagrado que los masoretas le colocaron las vocales o signos vocálicos que tenían que ver con el otro nombre u otra palabra hebrea que es Adonai, ¿ya? Entonces colocaron A, O, I, entonces sobre YHWH, ¿no? Entonces, cada vez que la persona veía el nombre sagrado, veía los signos que colocaban arribita los masoretas, automáticamente él sabía, en lugar de pronunciar el nombre sagrado, mejor digo Adonai, porque claro, no le escribían Adonai, sino las vocales ya, o los signos vocálicos, y ya ellos sabían al ver eso, que en vez de decir el nombre, tenían que decir Adonai. ¿Qué sucede? A la hora de hacer la traducción al español, el que toma el texto hebreo y lo va a traducir al español, se queda mirando eso. Todavía no se sabía mucho sobre todo este trabajo, todo lo que hoy podemos explicar sobre los soferim, sobre los talmudistas, sobre los masoretas. No se sabía mucho. Entonces ve eso y ¿qué hace? Bueno, lo pasa a sí mismo. Y ve la A arriba, la baja, y H, y ve la O arriba y la baja, y ve la W y la deja allí, y ve la otra y la baja. Al final termina un término que luego se translitera o luego se literariamente, no existe ese adverbio, sería en el ámbito literario, vamos a decir mejor una frase, en el ámbito literario se suaviza el término, o sea, porque si lo dejas así, se nota que es un término extranjero y de difícil pronunciación. Entonces el traductor suaviza el término y luego en el castellano antiguo lo coloca y luego cuando pasa al español moderno termina siendo Jehová. Entonces termina siendo una combinación de las consonantes hebreas del nombre sagrado con las vocales o los signos vocálicos del nombre Adonai. Así que, pues, la conclusión de eso es que el nombre Jehová no es un nombre en sí propio, sino que es la combinación de ambos. ¿Okay? Eso es lo que defiende una parte, ¿no? Y está allí este servidor. Y luego hay otra parte que dice que no fue así y da su explicación. Explicación que no voy a dar aquí porque primero no está dentro del alcance de mi lección y dos, pues cada uno que defienda lo suyo, ¿no? En lo que sí coincido con la otra parte de este debate es que al final, por una o por otra, por A o por B, la providencia decidió que a nosotros llegara Jehová y que se quedara Jehová. Bueno, entonces no vamos a discutir por eso. Si así ha sucedido, no hay problema. Tenemos bautismo, ¿sí? Que todos quisiéramos que en lugar de bautismo dijera inmersión, que en lugar de bautizar dijera sumergir, porque eso nos ayudaría, nos quitaría de encima el eterno debate con los que creen que pueden, que el bautismo tiene muchos modos o muchas maneras. Bueno, pero la providencia no ha permitido que sea así. Ha quedado el término bautismo, bautizar, y más bien nosotros lo hemos hasta diversificado, ¿no? Porque ya hablamos de bautisterio, como el lugar pues donde llevamos a las personas a recibir la inmersión, bautismal, y así hemos ya diversificado el término, como digo, lo hemos conjugado de diferentes formas. Así que ya es un término que pertenece totalmente apropiado y adecuado en nuestro lenguaje. Y bueno, debido a que él no comunica nada en sí, ese es otro debate también por ahí. Por ahí me dice alguien, Christopher, alguien que fue maestro tuyo, me dice que bautismo es una traducción. Y yo le digo que bautismo es una transliteración. Y a mí me parece que lo que creo es autoevidente. Creo que es autoevidente. Que ahora, o hace mucho tiempo para acá, bautismo se convirtió en una palabra española
no significa que es una traducción. Otra vez, a mí me parece autoevidente. Yo veo bautizo y veo bautismo y veo una transliteración. Pero por allí me dice tu maestro que no, que eso es una traducción. Bueno. Entonces, eso que pasó con el nombre sagrado se le llama tetragramaton, que es un término griego porque se habla de las 4 letras, ¿no? Tetra, 4 y gramaton, letras, ¿no? O palabras. Entonces, letras más bien. Entonces, las 4 letras del nombre sagrado. Como sucedió eso, así mismo sucede con el resto del texto hebreo. Para algunos términos demasiado antiguos que las nuevas generaciones hebreas no conocieran, sobre todo después de haber ido a Babilonia tantos años, 70 específicamente, y luego la dispersión cuando se da la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, los masoretas tienen ese temor de que empiecen a olvidar cómo se pronuncian las cosas, ¿no? Entonces ellos empiezan a colocarle a muchos términos esos signos vocálicos para ayudar a conservar la tradición oral en cuanto a la pronunciación. Por eso hoy podemos estar seguros de cómo se pronuncian los términos hebreos y por eso, de hecho, en cuanto al hebreo, podemos estar mucho más seguros de lo que es la pronunciación que lo que estamos de lo que es el griego. Yo también siempre les aconsejo esto, no se rían de nadie porque pronuncia el griego de una manera u otra, porque hay también 2 líneas o 2 teorías principales respecto a la pronunciación del griego. Una de ellas, de hecho, dice que se pronuncia en muchos términos se pronuncia como el inglés. Y hay otra teoría de que se pronuncia más como el griego clásico. Entonces hay un debate también allí sobre eso. Pero, hermano, sea que se pronuncie de una manera u otra, créame que nadie se va a salvar o perder por eso, ¿no? Los masoretas, decía, pues son entonces los guardianes de esa tradición de pronunciación, más bien los que cuidaron la pronunciación, la gramática, la puntuación del texto hebreo. Ellos aceptaron esa tarea tan laboriosa de editar el texto y de estandarizarlo. Su sede estaba en la ciudad de Tiberias. El texto que los masoretas preservaron se llama el texto masorético. El texto que resultó de su labor contenía esos, que les dije, puntos vocales para garantizar la pronunciación correcta. Así que el texto masorético es el texto hebreo modelo hoy en día. Los masoretas tenían mucha disciplina. Les dije, estos señores eran algo tremendo. Y trataron el texto con la mayor reverencia imaginable. Inventaron un sistema complejo para proteger el texto de los deslices de los escribas. ¿Sí? Les decía, por si uno se dormía o algo, no tenía café, porque los árabes eran los del café. Ellos tenían un sistema para evitar que en el momento que cabeceara se equivocara. Había un sistema para revisar eso y detectarlo. Por ejemplo, ellos contaban el número de veces que cada letra del alfabeto aparecía en cada libro. Identificaron la letra que caía justamente a la mitad del Pentateuco, como también la letra que caía a la mitad de toda la Biblia hebrea. Hicieron cálculos matemáticos aún más detallados que eso. Todas las cosas contables parece que eran contadas por estos señores, como dice el experto Wheeler Robinson. También inventaron mnemotecnias, que son técnicas para ayudar a memorizar, ¿no? Con el fin de ayudar a recordar los diferentes números y los diferentes totales según cada libro. Imagínense que para ver si de verdad usted había copiado correctamente Isaías, ellos contaban, por ejemplo, cuántas veces aparecía la letra Yod, que es la letra más pequeña, que no lo había dicho temprano. Aquí, la que tenemos ahí a la derecha en la presentación, no sé si estoy señalando bien, pero bueno, esa que parece como una coma, esa es la Yod hebrea, es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y es a la que se refiere Jesús cuando dice que acá nos dice a nosotros ni una J ni una tilde, dice en nuestra versión en español, ¿no?
El Señor dice allá, ni la yod, ni la más pequeña de las letras. Bueno, imagínense esto, señores. Vamos a decir, voy a ver cuántas veces aparece la yod en Isaías. Bueno, ya ellos tenían su manual, ¿no? Sumamente verificado. Decía, bueno, la yod debe aparecer, un ejemplo, 35.743 veces. Dios guarde que cuando leyeran apareciera 35.741 veces. Faltaron 2 yod. O 42, faltó una yod. Desechan, ya no sirve. ¿No sirve? No nos vamos a poner ahora a revisar a ver dónde que falta la yod. No, deséchalo, tienes que empezar de nuevo. Increíble, increíble. También, como les dije, sabían dónde caía tal letra. ¿De qué manera eso les ayudaba? De que todos los escribas, fuera que hicieran una copia ahorita, o en 100 años, o en 200, o en 500, o en 1000 años, si todo el tiempo la letra caía en medio de tal libro, la letra tal, ayudaba a saber que todos esos escribas durante esos 500, 1000, 2000 o 5000 años habían hecho exactamente la misma copia de las escrituras. Habían sacado tantos cálculos, imagínense que entonces tuvieron que hacer ahora un manual para memorizar todos esos cálculos, cosa que cuando estaban copiando pudieran aplicarlo. Y ni se diga, el que supervisaba todo esto todavía se lo tenía que saber o lo tenía que memorizar aún con más detalles. Los escribas masoretas podían detectar si una sola consonante se omitía de un libro entero, como el de Isaías o el de la Biblia hebrea completa. Elaboraron tantas técnicas para salvaguardar la pureza del texto que cuando ellos terminaban, sabían que tenían una copia exacta, perfecta de las escrituras. Imagínense, era, ya les digo, una cosa a otro nivel, una cosa ya cuando llevas al extremo, pero otra vez digo, y es importante esto, que no es, amados, una queja en realidad, ¿no? Más bien nos sorprende, pero nos sorprende para bien, porque al final, como decía, todo esto nos sirve hoy a nosotros para contar con un texto hebreo puro, exacto, a pesar de que son copias muy modernas, a excepción de los rollos allá de Qumran en el Mar Muerto, a pesar de tener copias muy, muy lejanas de sus originales, no tenemos problema de desconfiar de ellas por todo esto que les he contado y trataré de contarles algo más en la próxima lección porque el tiempo para nuestra lección en cuanto a la confiabilidad histórica del Antiguo Testamento y textual del Antiguo Testamento ha finalizado en este momento.